Bien, para poder continuar con los temas que nos tocan, vamos a ir dándole un cierre a esta cuestión de la segunda fase de la revolución industrial. Del siglo XIX, luego de las revoluciones de 1830 y 1848, la burguesía se convirtió en un protagonista fundamental del desarrollo tanto industrial como financiero. Eh, Esto lo hace basándose en la creencia en el orden para poder desarrollar las actividades económicas, en el progreso de la ciencia y de la técnica y en el pragmatismo. ¿Sí? Este protagonismo de la burguesía genera un aumento de la producción y en consecuencia también va a generar una fuerte expansión del comercio a nivel global. Esta situación de expansión de la producción y del comercio va a generar, por un lado, criterios económicos opuestos que tienen que ver con el libre cambio y el proteccionismo, y por libre cambio vamos a entender a la libre circulación de mercaderías sin pagar aranceles aduaneros cuando ingresan a otro país, mientras que por proteccionismo nos vamos a referir al opuesto, es decir, al cobro de aranceles al ingreso de productos que se manufacturen internamente en un país. Eso por un lado. Y por otro lado, se va a generar una fragmentación a escala global, ¿sí? Que la conocemos como la División Internacional del Trabajo. ¿Y cuál va a ser esa división? Por un lado, un pequeño grupo de países avanzados, países industriales, que eh, se van a encolumnar detrás de Inglaterra, que ya tiene un desarrollo industrial, fue la primera economía en industrializarse. ¿Qué van a hacer Francia, Bélgica, Suecia, Alemania e Italia, más tardíamente, Rusia y eh, fuera de Europa vamos a tener dos casos que son el de Estados Unidos y el de Japón. Eso por un lado, como países avanzados, lo que podemos llamar el primer mundo. Y por el otro lado, una serie de países o territorios llamados atrasados, que van a ser productores primarios, es decir, que se van a dedicar a las actividades primarias de la economía. Estas son la agricultura, la ganadería y la minería. Y van a ser aquellos que aporten materias primas. ¿Y cómo las van a aportar? Exportándolas. ¿Qué territorios van a estar incluidos dentro de estos países atrasados? El resto del mundo, es decir, Asia, África y América Latina. Entre 1830 y 1870 es el periodo en el cual se va a industrializar eh, este resto de Europa que mencionábamos recién, países que se van a encolumnar detrás de Inglaterra. Porque hasta 1870 Inglaterra es la líder indiscutida, ¿m? En cuanto al desarrollo industrial y en consecuencia tiene un predominio casi exclusivo del comercio a escala mundial. Inglaterra va a ser quien provea los principales elementos para el desarrollo industrial de Europa. Esos elementos son los que corresponden a la primera fase de la revolución industrial, es decir, el carbón como combustible, el hierro para la confección, ya sea de utensilios para la vida cotidiana, ¿sí? Utensilios de cocina, cocinas económicas que se confeccionaban en hierro y demás, sino también para el material rodante de ferrocarriles, ¿sí? Locomotoras, vagones, las vías férreas, ¿sí? A eso nos referimos por tecnología.
dentro de tecnología también vamos a incorporar las máquinas de vapor para la aplicación industrial. En Inglaterra, la primera revolución industrial se aplica principalmente en la producción de textiles, que son el otro elemento que Inglaterra va a aportar al desarrollo industrial de Europa. Por tanto, vamos a decir que Inglaterra va a ejercer una fuerza centrífuga. ¿Qué significa esto? Que desde el centro industrial del mundo en el siglo XIX es Inglaterra, va a expulsar todos estos elementos. El carbón, el hierro, las maquinarias que mencionamos recién, su producción industrial, eh, como los... Ahora vamos a ver algunos de los casos de esos países que se industrializan detrás de Inglaterra. Vamos a mencionar algunas cuestiones rápidamente de Francia, ¿sí? Francia inicialmente tiene un proceso de eh, industrialización de su economía que es lento. ¿eh? Observemos que eh, el periodo que abarca es de 1830 a 1870. Ahora, ¿qué es lo que demoró este proceso? La persistencia de la sociedad agraria, es decir, de las antiguas formas de producción muy ligadas al ámbito rural, ¿sí? Con estructuras feudales que todavía no terminan de eh, transformarse. Eso genera una resistencia a la instalación de un sistema fabril. No obstante, logra, logran desarrollarse en Francia algunos núcleos industriales en torno a algunas ciudades. Por ejemplo, la ciudad de París, la ciudad de León, Marsella y también en la región de Lorena, en el este francés, limitando con Alemania. Es importante destacar esta región porque va a ser uno de los puntos de conflicto en la Primera Guerra Mundial entre Francia y Alemania. Esta persistencia de la sociedad agraria también va a frenar el desarrollo de un mercado interno, es decir, un mercado interno de consumo. Ahora, ¿qué es lo que va a romper ese freno? Va a ser el estímulo del Estado. A partir de 1850, ¿sí? Se empieza a notar ya, empieza a haber un desarrollo industrial más marcado eh, y tiene que ver con la modernización de estas estructuras productivas y económicas que mencionábamos recién. Por un lado, tenemos el aumento de la industria metalúrgica, con la demanda para la construcción de la red ferroviaria, es decir, de la red de vías y la construcción de ferrocarriles que van sobre esas vías. Y esto lo logra a través del financiamiento que genera un fuerte sistema bancario. ¿Qué significa esto? Que el Estado francés logra consolidar un sistema bancario que le da seguridad a los pequeños ahorristas, o sea, la gente común que tiene un dinero que lo puede ir y depositar en el banco con la seguridad de que ese dinero no es que va a caer en un corralito, en una corrida cambiaria y se van a perder esos ahorros. Entonces, los bancos toman los depósitos de estos pequeños ahorristas y los vuelcan en créditos para aquellos empresarios que quieren hacer inversiones industriales. ¿Sí? Obviamente que este crédito se da favoreciendo el desarrollo, digamos, los emprendimientos industriales que se vayan a impulsar. Por ejemplo, si hay un empresario que quiere desarrollar eh, una vía férrea, se le dará, además del crédito, la concesión para la explotación de esa línea de ferrocarriles, ¿sí? Permitiéndole ingresar ganancias para poder luego después devolver el crédito que tomó. ¿Sí? Entonces, haciendo un recorrido rápido por la industrialización francesa, observemos que tenemos, ¿sí? El impulso financiero que está dado por el Estado, como mencionábamos recién.
ese dinero se vuelca a la producción metalúrgica para ferrocarriles y vías férreas. Esto, para poder desarrollar esto, para poder producirlo, es necesario la instalación de grandes complejos industriales, ¿sí? Mucho mayores a los de la primera fase de la revolución industrial en Inglaterra, incluso ya son verdaderos talleres, verdaderas fábricas, con grandes hornos, no es, no son los pequeños talleres textiles de la revolución industrial inglesa. Esto lleva, o sea, el desarrollo de grandes complejos industriales lleva al desarrollo de una industria pesada. ¿Y a qué se va a volcar esta industria pesada? Al desarrollo de armas. ¿Sí? Esto va a ser importante luego cuando lleguemos a lo que es el proceso de la Primera Guerra Mundial. Vamos con el siguiente participante.